Ya estoy admitiendo a todos. Vamos a esperar un minutito. ¿Con qué agrando? Conectá. ¿A dónde está? Bueno, volvimos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, no sé si mientras yo vuelvo a compartir pantalla, alguien me quiere acotar, ayudar, tips, lo que sea. Dudas, por supuesto, que podamos evacuar entre todos. Sí, hay alguien que no escucha, pero decirle que debe tener apagado el audio. ¿Por qué no puedo? ¿Vos no podés poner la pantalla ahora? No. ¿Podés? Yo te dejé ahora. Ah, a ver. Sí. Ay, mira que estás escuchando. Adiós. Ahora sí. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguien con alguna pregunta, aporte, lo que sea? Si no, sigo y después lo Acá en hacemos. el chat hay varias preguntas. Sí. No sé si quieren hacerlas. Para que perdí el chat. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Acerca de la combinación de la medicación. Por ejemplo, mesalazina en enemas, aciatropina y biológicos adalimumab. ¿Hay alguna contraindicación o algo? ¿O se puede? No, o sea, no hay contraindicación. Muchas veces, por eso hago especial hincapié, hay muchos pacientes donde el tratamiento tópico, por ejemplo, logra control de síntomas, logra control de la enfermedad. Pero hay otros muchos donde no es suficiente y pasamos a los escalones siguientes, como son la acitromicina, la adalimumab. Pero muchas veces logramos cierto control sintomático con la mesalazina, y muchas veces, inclusive, también depende cada paciente, pero se mantiene la mesalazina bioral por un tiempo corto o un tiempo más largo, por otras razones diferentes. Entonces, no es contraindicado su uso, no tiene contraindicaciones, o sea, no son medicamentos que tengan efectos adversos entre sí, o sea que muchas veces van a ver que se toman concomitantemente.
Claro, en el caso de mi hijo, pasó por todas las etapas, ahora está con un biológico, le mantuvieron la ciatropina para que no genere anticuerpos al biológico, pero perdió respuesta en el biológico y entonces ahora retomamos las espumas con Salofalc, y porque si bien le hizo mucho bien el biológico, seguía con síntomas. Sobre todo en la última parte, en la parte distal cerca del recto. Entonces empezamos con las espumas y bueno, mejoró. Y con dieta, una dieta parenteral. Bien. Sana. Muchas veces, pero un poco por eso la foto, la primera me parece muchas veces esto tiene vueltas, tiene momentos en los que algunas medicaciones funcionan más, momentos en los que de repente podemos volver atrás en ciertos tratamientos, en los que se cambian tratamientos, pero sí, eso es algo habitual. Eso es algo habitual y bueno. O sea, es habitual volver atrás y volver a la mesalazina. Es habitual, a veces es de forma temporal hasta que se vuelve a poner otra medicación, de repente se cambia de medicación, eso es de cada quien, pero eso puede suceder, sobre todo como cuando tú decís que hay muy buena respuesta de los síntomas del final, ¿no? O sea, cuando hay síntomas del final y hay buena respuesta a la mesalazina. Gracias. Bueno, entonces, bueno, un poquito hablando de qué son, ¿no? Esa otra parte que uno siempre piensa, de la mesalazina, de la sulfasalazina, y quiero empezar por decir que en esta medida, algunos pacientes pueden tener dolor abdominal, náuseas o vómitos, ese es el efecto adverso más frecuente, que se veía mucho o mucho más con la sulfasalazina. Con la mesalazina realmente se ve mucho menos. Se ve mucho menos y bueno, pacientes, pero de repente a alguno de ustedes le ha pasado, existe lo que se llama una reacción paradojal a la mesalazina. Esto es del menos del 5%, pero son pacientes que cuando uno les empieza a dar mesalazina, en vez de mejorar la diarrea y el sangrado, aumenta la diarrea y el sangrado. Bueno, en estos pacientes no se usa esta medicación, sencillamente, pero como les digo, son un porcentaje relativamente bajo. Y es muy rápido verlo porque el paciente tú le preguntas a los pocos días, ¿sí, mejoró? No, empeoré. Y bueno, y lo otro que es a ver, lo puse aquí como efecto adverso, pero en realidad lo es. China va siempre. Es del Maciel, es gastroenteróloga y es mexicana. Viste que tiene un tonito. Está un micrófono abierto, soy mexicana, sí. Sí, para que no puedo silenciar a Adriana acá. Bueno, la sulfasalazina, por sus propiedades, tiene acción sobre la absorción del ácido fólico. Entonces, los pacientes que están tomando sulfasalazina deben tener un aporte de ácido fólico, que debe ser hablado obviamente con el mismo médico que les indica la sulfasalazina, porque puede cambiar un poquito la dosis, etcétera, y a veces lo que se hace es dosificar cómo está el ácido fólico. Es como una precaución que hay que tomar en los pacientes que toman sulfasalazina. Con respecto a los controles de todos estos medicamentos, yo quiero decir una cosa súper importante, que es que van a ver que es bien diferente de los corticoides, de lo que vamos a hablar. La mejoría que se logra con los aminosalicilatos, con estos medicamentos, es lenta. Lenta estamos hablando en semanas, 2, 3, 4. Entonces, debemos esperar. Es un fármaco donde tenemos que esperar. ¿Y cómo vamos a esperar? Lo importante es que durante, de repente, los primeros momentos que uno usa la mesalazina, lo que no debe haber es un empeoramiento de los síntomas. Pero de repente, la mejoría es gradual. Por eso es que en general se usan o cuando el paciente está con un empuje leve, moderado, o a veces se usa junto con los corticoides, que son mucho más rápidos, y se deja después
como mantenimiento. ¿Está? ¿Qué controlamos una vez que empezamos a dar mesalazina? Bueno, obviamente los elementos de actividad de la enfermedad, ¿verdad? El hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, aunque se está dejando de usar un poquito, pero a veces también es un parámetro que medimos, la PCR, la calprotectina, que ustedes ven que cada vez más la solicitamos, que nos dice cómo viene la inflamación intestinal, y también tampoco debemos esperar unos cambios radicales rápidos, ¿tá? Porque todo esto es una medicación muy buena, pero lenta. Eso siempre hay que tenerlo en la cabeza. Y finalmente, porque no puedo evitar decirlo, porque siempre es lo que tenemos que tener en la cabeza, es que siempre hay que confirmar, porque por más que haya una mejoría clínica total de los síntomas con la mesalazina, igual que con cualquier otra medicación, tenemos que confirmar endoscópicamente que el intestino está bien, está sano, ¿tá? O sea que los controles son en principio clínicos, después algunos exámenes de sangre, y finalmente con el correr de los meses, bastantes, eso se decide en cada paciente con el médico, confirmar con endoscopía que el cuadro está mejor. Un tema importante para todos, para los pacientes, para el equipo de salud, es qué pasa en el embarazo y la lactancia, ¿verdad? Son momentos de mucha emoción, de mucha incertidumbre, y de mucha incertidumbre con los medicamentos. Entonces, primero, son seguros en el embarazo y en la lactancia. No se deben abandonar o descontinuar cuando uno sabe que está embarazada, ¿tá? Es sumamente importante, porque el riesgo de dejar estos medicamentos es perder la remisión, es volver a la actividad de la enfermedad. Y la actividad de la enfermedad sí puede tener incidencia sobre el embarazo, sobre el niño. Entonces, ya se ha probado por estudios que son medicaciones seguras y que deben continuarse del embarazo. Es muy importante, como les dije, el tema del ácido fólico, sobre todo ¿no? En las pacientes que mesalazina. ¿Qué hay que hacer? Estar seguro, primero en todos estos, digamos, siempre que uno tiene una enfermedad inflamatoria, conviene planear los embarazos. Y dentro de este plan está que el ácido fólico esté en buenos niveles, como para todas las mujeres. Con importancia, y inclusive se puede hablar con la lactancia, ¿tá? O sea que son un gran aliado en la mujer con colitis ulcerosa, y no deben descontinuarse. Pero de repente, si alguien lo ve y me puede, Florencia, si me podés hacer las preguntas. Para que te voy, dame un segundo. Hay varias. Primero, si la mesalazina puede tener alguna reacción con algún anticonceptivo. Bien. No, en principio no tiene interacción con los anticonceptivos. Está. Después, ¿los comprimidos de mesalazina son también efectivos para cuando la afectación es solo rectal? Bien, los pacientes que tienen afectación del recto y del sigmoides, muchas veces usamos tratamientos combinados por vía oral y por vía tópica, y muchas veces quedan en mantenimiento, o sea, usamos mucho la vía tópica cuando están en actividad para disminuir la actividad, y a veces quedan con mesalazina por vía oral como mantenimiento. Pero bueno, son efectivos también para la enfermedad distal. Cuanto más corta sea y más rectal sea, más actividad tiene lo tópico y un poco menos lo de la vía oral. Pero sí, se usan muchas veces de manera combinada, aún en la enfermedad rectal.
Bárbaro. Después, si hay alguna hora específica para tomar estos medicamentos. Ah. Bueno, esa fue otra cosa que busqué especialmente, porque creo que es bien importante, sobre todo cuando son 8 comprimidos al día. Científicos prueban que en realidad con hacer una sola dosis al día basta. Sobre todo en la mesalacina, no hay tanto escrito de la sulfasalacina y los prospectos de la sulfasalacina hablan de tomarlo en 3 dosis. Pero con la mesalacina una dosis única basta. Es decir, que si alguien quiere tomarse los 8 comprimidos de mañana para no olvidarse el resto del día, puede tomar los 8 comprimidos de mañana. También los puede tomar de noche. O sea, no hay un horario y puede ser una sola vez al día. Después alguien... Hola. No sé si alguien quiere hacer la pregunta. Sí, perdona, yo fui que pregunté eso. Mi consulta es, además, que me olvidé de si se debería tomar solo o se puede tomar con otros medicamentos. No sé qué es lo que conviene en realidad. Porque viste que hay gente que toma más medicamentos. Y entonces viste que capaz que no te hace el efecto que sí, debería claro. tener en realidad. Bien, perfecto. Gracias. A ver, la mesalacina no genera malabsorción de otros medicamentos. Es decir, por la mesalacina no vas a ver pérdida de efecto de los otros medicamentos. Pero, por ejemplo, te digo un ejemplo de una medicación que no conviene de repente tomar al mismo tiempo, como es la colestiramina, que puede ser que también algunos le estén tomando. Pero no es por la mesalacina, sino por la colestiramina. ¿Entendemos? O sea, no hay problema que lo tomes con otros medicamentos, por ejemplo, de la presión, etc. Sigo. Gracias. No, por favor. Hay alguien que, es una pregunta media larga, pero quisiera saber tu opinión sobre la relación de los empujes con las emociones y experiencia con tratamientos alternativos como la homeopatía, complementando con el tratamiento médico. Bueno. Capaz que lo de las homeopatías lo dejamos para la otra. Ah, sí, aparte es como De repente, Porque es más amplio. bastante amplio. de repente, así como ahora hacemos un apartado de los medicamentos que no podemos tomar, podemos hablar un poco de los tratamientos alternativos en la próxima. Claro. Después preguntan si el mesacrón se puede tomar durante años y no tiene contraindicaciones. Así es. Se debe, o sea, en muchos pacientes es el tratamiento de elección y se debe tomar. No tiene efectos a largo plazo. Como les digo, es un tratamiento muy local, muy del intestino. Entonces eso es una gran ventaja. No se debe abandonar si tiene indicación de seguirse. No tiene efectos a largo plazo. Una pregunta, ¿y cuál es la dosis máxima diaria que se puede tomar? Bien, en adultos está probado que más de 4 gramos al día no tiene eficacia, o sea, no aumenta la mejoría. O sea que lo máximo son 4 gramos al día. Las dosis pediátricas son por kilo de peso. ¿Adultos a partir de qué edad consideran Bueno, por adultos? eso, en general el adulto es a partir de los 14, 15 años, más o menos, dependiendo del lugar, ¿tá? Cuanto más superficie corporal alcanza la persona, más parecida es un adulto. Okay. Pero en el niño se calcula por el peso. Después, bueno, hay 2 preguntas más. Una que, ¿alguna de estas medicaciones afectan la fertilidad en la mujer? Beatriz, ¿querés comentar algo? No afectan. Lo que sí se recomienda es que los que tomen la sulfasalacina tomen ácido fólico, o nada más. Así es. No disminuye la fertilidad. Sí hay que tener todas las precauciones del caso para un embarazo saludable. Bárbaro. Y por último, Karina pone que en un examen de sangre de control ginecológico le encontraron las defensas bajas y la ginecóloga le dijo que podría ser la mesalacina, si eso es cierto. ¿Le encontraron qué? Las defensas bajas. No, para nada. No, en principio la mesalacina, a ver, uno
asumiendo que defensas bajas, de repente le encontraron los glóbulos blancos un poquito bajos, que es un poco como uno mide las defensas. Asumiendo que fue eso, en general la mesalazina no provoca eso, que sí monitorizamos en otros medicamentos como es la satioprina, pero la mesalazina no. Bárbaro. Y después, bueno, alguien que cuente sobre los biológicos, pero los tratamientos biológicos los vamos a tratar el 9 de agosto, creo que es, que voy a pasar más adelante, más sobre la fecha de la invitación. Una pregunta, la dosis máxima de mesalazina, en el caso de 4 gramos por día, ¿se cuenta en el caso de los enemas o supositorios también se cuenta? O sea, si el enema es de 1 gramo, puede tomar oralmente hasta 4. Hasta No, 3. en general se habla de la dosis oral. Oral. Y aparte puede Exacto. tener 1 gramo más. Aparte puede tener tratamiento tópico. Ok, gracias. No, por favor. Ah, ya son varias que pusieron que les dijeron que tenían los glóbulos blancos bajos por el Salofalc. Entonces, ahora vamos a pasar a los... ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahora sí. Ah, no, que recién alguien puso también que le habían dicho que tenía los glóbulos blancos bajos por el Salofalc. Sí, si uno, como en cualquier medicación, si uno va al prospecto, encuentra como un efecto adverso o colateral, seguramente encuentre la posibilidad de que dé glóbulos blancos bajos, pero es una posibilidad rara, no como en otras medicaciones que es muy frecuente. O sea que cuando uno encuentra glóbulos blancos bajos tomando Salofalc, hay que pensar en otras posibilidades y que no sea la mesalazina. ¿Ah? Todos los medicamentos pueden dar esa alteración, pero en mayor o menor medida, y la mesalazina no es uno de los que los causa habitualmente. Bárbaro, por ahora no hay más preguntas. Bueno, entonces pasemos a los corticoides. También son medicamentos con los que hay mucha experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal. Hace más de 60 años los empezó a usar un médico muy importante para la enfermedad inflamatoria intestinal, que fue el doctor Trullo, que hizo uno de los primeros guías en las que nosotros nos llevamos para medir los empujes. Y bueno, esta información ha seguido incambiada durante muchos años porque era muy sólida. Los fármacos que usamos bajo esta denominación de corticoides en realidad son la producción sintética en un laboratorio de hormonas que están presentes de manera natural en todas las personas. O sea, los corticoides, nosotros tenemos nuestros corticoides endógenos, que se llama, que producimos nosotros mismos, pero lo que se hace acá es aportar una dosis grande de esos corticoides que tienen ciertas particularidades que ahora después vamos a detallar. Son los medicamentos más eficaces para lograr la remisión de un empuje. O sea, el corticoide es sin duda el fármaco que ha logrado hacer que más personas salgan del empuje. Las cifras andan entre el 60 y el 90% de los pacientes, es decir, cuando tú le das un corticoide a un paciente, hay un 60 o un 90% de posibilidades de que responda. Eso es muy bueno, ¿tá? ¿Qué pasa? Es que no deben mantenerse. Y esto, entendamos que para todos es como una enorme tentación, porque es un fármaco súper eficaz en el empuje, pero que tenemos que retirar. Una, por sus efectos adversos, y otra, porque no tiene eficacia para mantener fuera del empuje. Y esto es fundamental que lo conozcamos todos, los médicos, los pacientes, el equipo de salud, los médicos de la urgencia, porque hay que saber manejarlos. Son fármacos súper útiles en este contexto, pero hay que tener mucho cuidado en cómo usarlos. Podemos dividirlos en dos, que son los sistémicos, que tienen efecto en todo el organismo. Acá sí, a diferencia de la mesalazina, son fármacos que van a actuar en todos los aparatos, y estos son los que son sistémicos y tienen efecto en todo el organismo, son la hidrocortisona,
que muchos de ustedes quizá la han recibido estando internados por vía intravenosa, y que se da cada 6 a 8 horas, dependiendo cada paciente, y la prednisona, que se da por vía oral, que se da en una única dosis diaria matinal. Es importante este tema de que sea matinal, porque nosotros, de manera endógena, nuestra liberación máxima de corticoides es de mañana, y hay toda una razón. Entonces, se sigue lo mismo que hace el cuerpo, entonces se da la dosis en la mañana. Y después se han desarrollado tratando de, decir, los corticoides son tan buenos que vamos a tratar de sacarle los efectos sobre los otros aparatos, a ver si logramos efectos solo sobre la parte digestiva. Entonces existen algunos que son con efecto más localizado. Ojo, no desaparece el efecto sistémico, esto es bien importante. Son menores los efectos sobre los otros aparatos, pero no desaparecen. Y básicamente el que nosotros tenemos disponible en Uruguay es la budesonida, que se da en una dosis diaria única y que actúa, como les puse en el dibujito, sobre todo en la última parte del intestino grueso, que es el ciego y el colon ascendente, y en el ilion. Entonces se usa mucho en algunas pacientes con enfermedad de Crohn de ese sector del intestino. Y lo otro es que hay enemas con budesonida o prednisona que son un poco más locales. A ver, la budesonida porque es más local, pero la prednisona en este caso porque se da de manera local en el recto, pero como les digo, o sea, esto sí se absorbe, o sea que no es que no vaya a tener ningún efecto a nivel sistémico, sencillamente es un poco menor. ¿Y dónde lo usamos? Bueno, sobre todo en los empujes moderados a severos, o en aquellos que con otras cosas, por ejemplo la mesalazina, no tuvimos respuesta. Esas son básicamente los momentos en que lo usamos. Y bueno, y esto es sumamente importante, que son los efectos adversos de estos medicamentos. ¿Por qué tenemos que usarlos? Por el menor tiempo posible, bajo las formas más planeadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo primero es que pueden provocar una disminución del crecimiento en los niños. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con su efecto global a nivel de todo el cuerpo. Pueden provocar glaucoma, no está puesto en esta diapositiva, pero también hay que tener cuidado con las cataratas que se provocan por muchos ciclos de corticoides. Grasa en el cuerpo, la grasa tiende a acumularse atrás de la nuca, digamos en el abdomen, cambia un poco la conformación del cuerpo, se ve el tema que se redondea la cara. Después, otro que vamos a hacer alusión, y bueno, y seguramente haya preguntas, es el tema de la osteoporosis, nada menor, en el que ya es un tema en el que en cualquier mujer hay que tenerlo presente, cualquier mujer con una enfermedad inflamatoria, y el caso de los corticoides ni que hablar. Aumento del riesgo de infecciones, también con los corticoides, aumento del riesgo de la diabetes o de tener el azúcar en sangre elevada. Algunas otras cosas quizá menos graves transitoriamente, pero que muchos de ustedes pueden haber sentido, es el aumento del apetito, da hambre, en algunos casos da mucha hambre, y también da alteraciones del humor, desde cambios de humor, desde estar como más angustiado, más ansioso, más enojado, hasta episodios donde haya quizá algún otro síntoma como más importante. Hay que monitorizar, puede bajar el potasio en la sangre, ahora vamos a hablar un poquito qué se hace con eso. Hay que tener cuidado con la presión arterial, porque son medicamentos que suben la presión arterial y generan edema, es decir, se junta líquido en diferentes sectores, ya sea en las piernas, en las manos, en la cara, etc. Sobre todo en las piernas, ¿sí? Entonces, bueno, viendo un poco, estos efectos adversos, uno los ve, son muchos, pero bueno, a ver, otra vez, es un fármaco excelente para salir del empuje. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, los usamos
y tratamos de prevenir los efectos adversos. ¿Cuál es lo número uno de cómo prevenir los efectos adversos? Evitar tratamientos innecesarios e ineficaces. ¿A qué me refiero? Si uno empieza un cuadro de enfermedad inflamatoria, empieza con síntomas de un empuje, sea el síntoma que presenta cada uno, que puede ser diferente, diarrea con sangre, dolor abdominal, mayor gasto por una fístula, lo que sea, consultar con su médico. No iniciar tratamientos con corticoides sin que estos sean indicados. ¿Por qué? Uno, porque puede haber otras cosas que estén generando estos síntomas. Por ejemplo, ustedes saben que a veces el empuje de colitis ulcerosa puede ser una infección. Entonces, no solo no estamos ayudando, sino que está empeorando la posibilidad frente a una infección. Entonces, no hacerlo y no usar corticoides, por ejemplo, en dosis, porque esto les puede suceder que se lo receten inclusive, en no empezar corticoides, por ejemplo, 20 miligramos de prednisona. 20 miligramos de prednisona en un empuje no son eficaces para bajar muchas veces el empuje, y sin embargo, sí pueden, es tomar el corticoide, sí, solo cuando y sus posibilidades que pueden estar jugando. Tomar las dosis indicadas por el tiempo. Siempre que uno empieza a dar un corticoide, tiene un plan de que en algún momento lo va a bajar. El corticoide no puede ser algo que sea sin fecha límite. Obviamente el primer día que uno plantea el corticoide no va a plantear cuando es el último día, pero eso es algo que siempre está en la cabeza. O sea, siempre que se empieza un corticoide, hay un plan para sacar ese corticoide. Y los tiempos dentro de límites, porque no es que haya un consenso en que los corticoides solo se deben tomar 8 semanas, pero se sabe que en el correr de unos meses el corticoide tiene que desaparecer de las medicaciones, ¿sí? Entonces, si no queda claro cuál es el plan de descenso de corticoides, se puede hablar con el médico y decirle, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Pensar un poquito en bajar el corticoide. Después, monitorizar algunos efectos, cómo prevenir los efectos adversos. Bueno, si aparece, por ejemplo, insomnio persistente o insomnio realmente de difícil control, de difícil manejo, o síntomas de enojo o de alteración que sean importantes, consultar enseguida al médico que se los mandó o a la urgencia o a quien sea necesario. Son pocos los casos donde se genera, pero hay pacientes donde la parte anímica se descompensa mucho con los corticoides. Entonces, la presión arterial y el azúcar y el potasio en sangre. Esto se hace de rutina cuando los corticoides se hacen por vía intravenosa, porque normalmente es durante la internación y esto se pide entre los exámenes que hay en la internación. Normalmente cuando los pacientes son jóvenes, el tema de la presión arterial general no es un tema, pero siempre conviene controlarse la presión arterial para ver si sube con los corticoides. Y bueno, y como les digo, el azúcar y el potasio son a través de exámenes de sangre, ¿tá? Y bueno, y lo otro es que si se requiere corticoides, mientras dura el tratamiento con corticoides, hacer el aporte de calcio y vitamina D para evitar la descalcificación. Esto es algo que es relativamente nuevo en años. Antes de repente se hacía frente a alterados usos de corticoides, pero hoy somos cada vez horas y tratamos de hacerlo. Y la lactancia, otra vez, son medicamentos que hay mucha experiencia, son seguros durante el embarazo y la lactancia,
a priori, ¿tá? Están probados en muchas series de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso es que a veces van a ver que de repente ginecólogo o su médico de cabecera pueden tener los datos generales. Con enfermedad inflamatoria hablan de que son seguros, ¿tá? Si son necesarios, no nos olvidemos que estos fármacos se usan cuando hay empuje. Entonces, si hay un empuje en el embarazo, hay que tratarlo, sin duda. Y si son necesarios los corticoides, hay que darlos, ¿sí? Y otra cosa importante es tomando corticoides, como bajo lo que hemos hablado, es porque está en un empuje. Y en ese contexto debe tratar de diferirse un posible embarazo, ¿verdad? Entonces, lo doy un poquito vuelta en el sentido de que si en este momento una mujer está precisando corticoides, quizá no es el momento mejor para quedar y planear un embarazo. Hay que esperar una remisión por lo menos de meses sin corticoides para que ese embarazo sea en las condiciones más seguras posibles. Pero si se tienen que usar, se usan y son seguros. Y son seguros en la lactancia también. Entonces, escucho preguntas, acotaciones, aportes. Beatriz, ¿algo que quieras agregar? Que cuando estén tomando corticoides, sobre todo al principio, que tienen dosis más altas, sal para que no se viene sobre todo si hay antecedentes de presión alta o de lo que sea, dieta sin sal frente a cuando hay que tomar corticoides a dosis altas. Jimena, más o menos en 3 minutos se va a cortar, así que les pedimos a todos que vuelvan a entrar. ¿Está? Y acá en el chat hay varias preguntas para que... Acá alguien pone que hace un año hace un año tomé durante 4 meses, supongo que quiere decir, 60 gramos de prednisona, ahora tengo un empuje, me los quieren dar, pero me negué por los efectos. Para que... Alguien pregunta cuál es el tiempo máximo que se pueden utilizar los corticoides. Bien, aprovecho a contestar un poco las 2 preguntas en el tiempo que nos quedan. Como les decía, hay momentos donde hay que usar los corticoides. Eso depende de cada caso en particular y hay que ver el paciente, examinar, etcétera, ¿verdad? Pero hay momentos en que es indispensable y como les dije son súper efectivos. Solo hay que estar seguros de que es el momento y después de que de repente ese momento pasa, tratar de evitar los sucesivos empujes para no tener que usarlo frecuentemente, pero a veces es indispensable. ¿Y cuánto tiempo se van a usar? También era un poco lo que yo mencionaba. Hay unas pautas a grandes rasgos de que en unos meses hay que disminuir hasta llegar a 0. Ahora, cada paciente, depende qué medicaciones ha recibido, cuánto tiempo, otras cosas han pasado durante ese tiempo. O sea, una persona puede haber llegado a 0 en 5 meses y otra puede haber llegado a 2 meses y medio y ser correcto. Pero lo importante es pensar que en algún momento el plan tiene que ser llegar a 0. No sé si se escucha. Sí. Sí, Beatriz, creo que sí te escucha. Te escuchamos. Pero eso, digo, ¿se ha cortado ya? No, queda No, menos de un escuchan. minuto, pero te escuchamos. No, así que nos volvemos a